Embajadores del Reino, un programa diferente. Hola, hola mis queridos amigos y hermanos en la fe que nos están viendo. Bienvenidos a su programa Embajadores del Reino, un programa diferente. Hoy estamos contentos de poder seguir compartiendo con ustedes en la pantalla, aquí online. Qué chévere que siga acompañándonos, que siga conectándose y que también comparte este programa. Así que lo invitamos a que ahora mismo pueda compartirlo con algún amigo, algún conocido que sabe que esta palabra va a ser de bendición para esa persona. Así que le vamos a dar tiempito para que siga usted compartiendo la programación, sin olvidarle que puede seguirnos en nuestras redes sociales como @CristoTV oficiales en Instagram, y en Facebook estamos como Cristo TV Online. También como programa estamos en Instagram como Embajador del Reino TV. Así que usted puede seguirnos en las redes sociales. También le dejamos aquí el número en pantalla, el 096-27-26-749, 096-27-26-749. Este es el número donde usted nos puede dejar las preguntas, sus inquietudes, por qué no proponernos un invitado aquí para el programa. Así que puede escribirnos nomás, que vamos a estar atentos a sus mensajes. Y también agradecemos a nuestro querido auspiciante que hace posible este programa, el Closet de Luis y Xiomi, ubicado en la avenida 9 de octubre entre Rumichaca y Lorenzo de Garicoa. Puede acercarse en cualquier momento. Si está de pasada por la 9 de octubre, venga, visítanos para que usted pueda ver las prendas que tenemos aquí para toda ocasión y para toda persona. Pastor Alejandro, bienvenido a Embajadores del Rey. Gracias, qué bendición estar aquí una vez más compartiendo con cada uno de ustedes esta tremenda palabra que el Señor tiene para sus vidas y para la nuestra también. Por eso es muy importante que tanto los martes como los días jueves estemos aquí en una cita con nuestro Padre Eterno a través de su bendita palabra. Así es. Y bueno, sin más preámbulo, ya venimos con el tema, mi pastor, el tema que vamos a analizar, y también el invitado que tenemos esta tarde que va a compartir con nosotros y aprender un poco más de lo que dice la palabra de Dios, interpretar lo que dice la palabra de Dios y también lo que el Espíritu hoy nos va a hablar. Ya regresamos después de esta pequeña pausa comercial. No te desconectes. Que me sirve la vida y es ese amor que a mí me pone de buena y consuelo y refugio. Me llama Jesús, mi vida cambió y aquí vamos. Tú quieres enfocarte en lo de afuera, diciendo que desde que yo estoy contigo, gracias por tu amor que mi vida transformó y que limpió mi corazón. Entonces tú llegaste a amar, tú me enseñaste. Deja de llorar y espera, corazón espera. Pedacito de cielo, con tus ojitos caramelo. El Closet de Luis y Xiomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garicoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiomi.
de vuelta con su programa Embajadores del Reino. Después de esta pequeña pausa comercial, ahora sí vamos a anunciar el tema que hoy vamos a analizar y es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo, este es el tiempo, si te alejaste de Dios, de poder hoy regresar a Dios. Sí, qué precioso tema vamos a ver en esta tarde. Es necesario que nosotros conozcamos en este tiempo si realmente estamos con Dios o es que nos estamos alejando. Si eso es así, hoy, en este tiempo, en este nuevo tiempo que el Señor en su misericordia infinita nos ha concedido el día de hoy, tiempo de regresar a Dios. Para ello, mi querida Elian, tenemos aquí con nosotros en el set a nuestro querido pastor Luis Mora. Bienvenido, pastor, un gusto tenerlo nuevamente aquí en el canal Cristo TV. Sí, para mí es un gusto también estar aquí en este lugar porque es de bendición. Créalo que esto hace que mucha gente sea educada en cuanto a lo que es la palabra, incluso gente que no conoce, se entera y entra en el conocimiento en la cual Dios permite que sus siervos la administren, pero no, porque si no fuese así, imagínense, estuviéramos hablando sabiduría humana, pero le damos la gloria a Dios porque Él se mueve a través de estos mensajes. Gloria al Señor por eso, y es así como dice nuestro pastor Luis, porque precisamente es el Espíritu Santo de Dios que nos guía, que nos conduce, ¿verdad? Que nos orienta, ¿verdad? En este tiempo para conocer la palabra de nuestro Señor. El tema, ¿me recuerda? Es tiempo de volvernos a Dios. Vea, qué precioso. El tema es muy subjetivo para este tiempo, ¿verdad? Cabe la redundancia, es tiempo de volvernos a Dios. Y para ello, les voy a invitar que vayamos al libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Escritura, capítulo 10, versículo del 10 al 13. ¿Estamos listos ya, Elian, con la lectura? Así es. Y vamos a abrir su Biblia. Yo sé que está buscando el quinto libro de la Biblia desde el inicio, así que búsquelo rapidito. Deuteronomio 10, vamos a leer del versículo 10 al versículo 3. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estuve en el monte como en los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová, recordemos que esto le dice al pueblo de Israel, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a tus padres, que les había de dar. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Gloria al Señor y a estos preciosos y poderosos versículos, ¿verdad? Quiero hacer algo nuevo el día de hoy y en los otros programas, que cuando vayamos a estudiar una palabra en determinado libro, primero vamos a darle una pequeña cobertura. ¿Qué es lo que se enseña en el libro de Deuteronomio? Deuteronomio es una palabra griega compuesta por dos términos que quiere decir deuto, segundo, y nomos, ley. Quiere decir entonces que es la segunda ley. Recuerden en aquel momento cuando Moisés baja del monte luego de 40 días y 40 noches, estar en la presencia del mismo Padre Eterno. Como el pueblo de Israel, gran parte del pueblo de Israel se había corrompido, ¿verdad? Entonces Moisés en su enojo humano, ¿verdad?, lanza las tablas de la ley escritas del mismo dedo de Dios y luego nuestro Padre Celestial en su infinito amor y sabiduría le concede nuevamente a este pueblo incrédulo, a esta nación que viendo las maravillas de nuestro Padre Celestial aún no creían, les dio otra oportunidad, ¿verdad? Porque nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Por eso es que se ha creado y escrito este libro de Deuteronomio, escrito precisamente por el patriarca Moisés. Y esta palabra, mis queridos hermanos, la da nuestro propio Padre Eterno al mismo Moisés para que se lo pueda transmitir al pueblo de Israel. Miren lo que dice el libro de Isaías, Deuteronomio capítulo 10, versículo 10, y dice: yo estuve en el monte como los primeros 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Aquí quiero hacer un paréntesis para que, a pesar que no es el tema, mi pastor Luis y Elian, y ustedes también que me están sintonizando, muy importante que nosotros conozcamos que
nuestro Padre Eterno, miren lo que digo, nuestro Padre Eterno, como dice la Escritura, habitaba, antes de la creación en el Monte Santo. Y así se evidencia, si nos ayuda por favor con la lectura del libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15, Elian. Libro de Isaías, 57, 15. Vamos a ver qué nos dice la poderosa palabra del Señor con respecto a lo que les acabé de indicar. Que antes de la creación de todo, nuestro Padre Celestial vivía en el monte de la eternidad. Vamos a ver qué nos dice Isaías 57, versículo 15. Ya, el versículo 57, 15, ¿verdad? Capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Nos ayudas también en Ezequiel, luego Isaías. Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Ahí está, ok. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile así: ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Siga. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. El 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Gloria al Señor. Aquí hay otras enseñanzas implícitas en estos versículos, pero quiero resaltar, ¿verdad?, que antes de la creación, como dice el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de toda creación, Dios, nuestro Padre Eterno, vivía en el monte santo de Dios, y allí mismo se paseaba el maligno, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí vamos a enfocarnos en el tema principal y regresamos al libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo del 10 en adelante, ¿no? Dice: yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirme. Qué importante saber que cuando nosotros nos portamos mal o no hacemos la voluntad del Padre Eterno, Él no tiene esa idea de destruirnos. Tremendo. Tremendo, mi querido hermano. Ese es el gran amor que Dios tiene y la misericordia que derrama sobre su pueblo. O sea, como usted dijo antes, un Dios de oportunidades. Sí, siempre, cada oportunidad que nos da Dios, bueno, algo que quiero recalcar, ¿verdad? Por lo regular, hoy el cristiano cree que la prueba es una maldición, pero en realidad la prueba es donde Dios se glorifica. Amén. Y de ahí, ¿qué es lo que pasa con nosotros? ¿Cuál es el resultado del crecimiento? Y como vemos para acá, pues, ¿no?, un pueblo obstinado que, a pesar de ver tantas cosas que Dios hizo, se volvió en contra. Pero Dios, en toda su misericordia, hizo que ese pueblo entendiese y poder derramar de su amor. Mire, y es muy importante saber, usted dio en la clave, mi querido pastor, que a pesar que veían las maravillas del Señor, sus bendiciones, ¿verdad?, todos esos fenómenos sobrenaturales que hizo nuestro Padre Celestial allá cuando estuvieron cautivos en Egipto, cuando estuvieron 40 días vagando por el desierto, aún cuando cruzaron el Mar Rojo y conquistaron esa tierra de Canaán con los diferentes tribus enemigos que había, ¿verdad? A pesar de todo eso, ellos no creían. Y muchos de ellos, mi pastor Luis, también se volvieron en contra del Señor. Comenzaron a hablar en contra del ministro, que era Moisés, en contra de ellos mismos, ¿verdad? Pero, sin embargo, nuestro Padre Celestial les vuelve a dar otra oportunidad. Amén, amén. Y recordemos que se abrió la tierra y se tragó a Coré. A Coré y los 250 que iban con él. Así. Entonces, o sea, tremendo, ¿no? Algo que también quiero citar en Apocalipsis 2:5, si me permiten un ratito, claro, ¿verdad? que sí. Es algo que Dios quiere con cada uno de nosotros de acuerdo a este tema. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Amén. O sea, algo que quiero ver, o sea, no he terminado todavía el versículo, pero algo que inspire esto es que aún hay un pueblo que no entiende
pero en toda su misericordia, Dios hace que el hombre se vuelva a Él. Hemos sufrido algo tremendo que abatió a la humanidad tremendamente, ¿sí? Pero sin embargo de ahí mucha gente ha buscado a Dios. Amén. Entonces quiero terminar. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. ¿Cuál es la clave? El arrepentimiento. Volvernos a ese principio, como dice el tema. Es tiempo de volvernos a Dios. Amén. Sí, muy importante, mi pastor Luis y Elian y ustedes que nos están sintonizando. ¿Qué hacer para nosotros volver a Dios si es que nos hemos alejado de Él, si es que nuestra fe de pronto está menguando por las circunstancias que estamos viviendo? Muchas catástrofes a nivel internacional, a nivel nacional, mucho sicariato, mucha corrupción, ¿verdad? Mucha pobreza, muchas guerras en diferentes partes del mundo. Sin embargo, nuestro Padre Eterno hoy te dice, como dice el versículo 11 del capítulo 10 de Deuteronomio, y Jehová me dijo, levántate. Wow. Mire cómo dice el Señor. Poderoso. Si tú te has caído, es tiempo que te levantes, mi querido hermano, mi querida hermana. Levántate a hacer. ¿Qué es lo que dice el Señor? Levántate, anda para que marches delante del pueblo. Gloria Hoy yo te digo, mi querido hermano, si tú eres un ministro de Dios, si tú te dices que eres un siervo del Señor, si tú eres un hijo de Dios, si tú has aceptado a Cristo en tu vida, es tiempo que nos levantemos y marchemos adelante del pueblo. Es decir, aquellos que no conocen de Dios, nosotros debemos estar allí. No tan solo el ministro, no tan solo el pastor. Toda persona que haya aceptado a Cristo en su vida debe ir delante de las personas que no conocen de Dios para ir derribando fortaleza al enemigo que les quiere imponer en cuanto a su caminar. Por eso es muy importante, mi pastor Luis, este tema, es tiempo de volvernos a Dios. Amén. De acuerdo a un comentario que escuchaba, ¿no? Y así están hablando de que hay muchos pastores que están renunciando a la obra. Es tremendo. Incluso se están hasta suicidando. ¿Qué es que está pasando en el pueblo de Dios? Pero válgase esta palabra, levántate. O sea, el mismo Dios está diciéndole a Moisés, levántate, anda para que marche delante del pueblo. ¿Qué quiere decir, amado y querido pastor? Dios es el dueño de la obra y Él nunca te va a defraudar. Él siempre va a estar ahí, te va a estar dando la mano cada vez que tú la necesites. Viene el desánimo, tranquilo, hay un espíritu que te fortalece. ¿Amén o no amén, pastor? Amén, claro que sí. Nosotros no somos cola, somos cabeza, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, delante del pueblo anda para que marches, para que entren y poseen esa tierra que juré a sus padres, dice el Señor. Esa tierra que está de repente, aquella humanidad, aquellos hombres y mujeres que no conocen de Dios, que no conocen de las misericordias del Padre Eterno, que todavía no conocen ese gran amor que tuvo Cristo por nosotros. Es tiempo de ir a conquistar esa tierra, mi querida y estimada Elian. Así es, mi querido pastor. Y mire, nosotros abrimos el periódico, prendemos la televisión, entramos al celular y siempre encontramos hoy en día malas noticias. Puro desastre, catástrofe. Un desastre, ¿qué pasó esto? Tanto en la parte natural, ¿no? En la parte natural y que no es el acto humano, y también en los actos humanos que hay en el mundo. Pero hay una buena noticia que la Biblia nos habla, las buenas noticias, que es el Evangelio. Lo que dice que significa el Evangelio. Y a pesar de las malas noticias que todo el mundo esté comentando y diciendo, hay una buena noticia, y que es el Evangelio, la salvación, que es lo que el Señor quiere darnos. Y no solo eso, sino también el amor, que podamos experimentarlo aquí en la tierra. Y hablar de este tema sobre es tiempo de volver a Dios, como decía nuestro pastor Luis, es tiempo de reconocer primero, de reconocer que necesitamos a un Dios, no que somos pecadores o tanto irnos a ese extremo de que, porque creo que si nos vamos a eso, pastor, yo no merezco la gracia de Dios, no vamos a avanzar así. No merezco la salvación de Dios. Pero si yo me voy al otro extremo de reconocer que necesito un Dios, que necesito ese Dios, que necesito esa salvación, que necesito ese perdón, eso es lo que nos hace poder rendirnos delante de Dios y decir, Señor, ya no puedo más y hoy te necesito en mi vida. Y entendemos de esa forma que no se trata de
de nosotros, siempre se ha tratado de Dios. Y el hecho de que el Señor nos llame y quiera que volvamos a Él, no es porque lo hagamos más grande a Dios, no es por hacerle un bien al Señor, sino porque Él ve nuestra condición y sabe que con Él lo podemos lograr todo. Amén. Sin Cristo nada podemos hacer, claramente es así. Evidenciamos esta palabra, mi querido pastor, Amén. ¿verdad? Porque nosotros necesitamos la mano de Dios para podernos levantar. Nosotros necesitamos esa mano del Señor para poder ir y avanzar en esos caminos que quiere que andemos nuestro Señor. Y quiero leerles el versículo 12, mis queridos hermanos, y quiero que analicemos lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Dice el versículo 12 en Deuteronomio 10, capítulo 10. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que le temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Miren, tremendo lo que el Señor nos pide, mi querido hermano, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros no lo entendemos. Muchas veces nosotros dejamos pasar algo. Muchas veces nosotros queremos hacer la obra del Señor, ¿verdad? Lo hacemos en la congregación, lo hacemos de pronto en un aire libre, pero de repente al día siguiente estamos atacando a un hermano. De repente no queremos ayudar a un hermano que está en conflicto, que necesita una palabra de Dios o que necesita de pronto un abrigo, una camisa, algo o qué alimentarse, ¿verdad? ¿Estamos nosotros realmente temiendo al Señor? Mi pastor Luis. Tremendo. Un punto bien fuerte, ¿verdad? Porque en realidad, o sea, hoy ganamos, mañana hacemos las cosas diferentes. Eso es lo tremendo. Y algo que se me vino en mente, ¿no? Que había conversado con un siervo de Dios. Y me decía que Dios en toda su misericordia perdonó sus pecados, ¿verdad? Gloria a Dios, claro, ¿verdad? Eso es lo que es Dios. Perdona todos nuestros pecados. Pero de ahí para allá es donde depende de nosotros cómo vamos a caminar en Dios. Y me decía pero no puedo serle fiel a Dios porque pasa esto en mi vida. O sea, un hombre que tiene 2 esposas y todo esto y se le hace duro. ¡Wow! Hay que ser valiente. ¿Qué le parece, hermano? Hay que ser muy valiente para tomar decisiones, ¿sí? Entonces yo le puedo decir algo. Que mira, el Señor quiere que tú seas un representante vivo en la tierra de Él. Un embajador del reino de Dios. Claro, gloria a Dios, un embajador del reino de Dios. Porque de esa manera, ¿qué es lo que pasa? Él derrama de su misericordia sobre tu vida. Cristo pagó un precio muy fuerte por tu vida, pero tú no estás haciendo lo que Él dice. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quiero decir con esto, mi amado pastor? Hoy la iglesia ya no vive de acuerdo al evangelio que se estableció hace muchos años atrás. Hoy ya se vive, es un sistema, ya se trajo lo de afuera a la iglesia. Hay personas que, por ejemplo, yo he tratado con muchas personas, pues no es nuestro deber diario como pastor, es que con oírlos orar es como que nada más oran en la iglesia, pero no oran en su casa, no tienen una intimidad. Entonces cuando nosotros comenzamos a mirar esto, hay una falencia, hay una falta de conocimiento, como lo declara Oseas 4, si no me equivoco, el 6 creo que es, que mi pueblo perece por falta del conocimiento, ¿sí? ¿Qué pasa? Que nosotros como iglesia tenemos que darle ese conocimiento que necesita el nuevo convertido. Pero si nosotros no buscamos como iglesia esa presencia bendita que es el Espíritu Santo que nos va a dar la revelación de la palabra, va a poner el hacer como el querer para poder hacer que ministros de Dios se levanten y puedan enseñar a otros, ¿sí? Está bien, hay un mover del evangelismo, correcto, gloria a Dios. Pero recordemos algo que la Biblia dice, que el Espíritu es el que convence de juicio, pecado y justicia. Amén, amén. Y esa es la falencia que hoy encontramos y es la parte más esencial que nosotros por este medio podamos incentivar a la gente. Recuerde y vuelvo a retomar lo que usted leyó. Levántate. ¿Levántate qué? En buscar a Dios, en llenarnos de esa presencia. Amén. Y poder, ¿qué cosa? Ser verdaderos representantes de este reino glorioso, embajadores del reino.
Amén, mi pastor. Amén, claro que sí. Y mire que eso se evidencia cuando nuestro Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra como hombre, buscó a hombres trabajadores. Amén. Buscó a 12 hombres no holgazanes, no Ocupados. vagos, no que estaban acostados, ¿verdad? Sino que estaban precisamente trabajando. Amén. Cuando se aproximó a Pedro y a su hermano, ¿qué dice la palabra? Que estaban pescando, estaban trabajando. Cuando se topó con el recaudador de impuestos llamado Mateo, también estaba trabajando, es. ¿verdad? Amén. Entonces, de la misma forma, nosotros hoy debemos entender que debemos trabajar para el Señor. Nosotros debemos entender, mis queridos hermanos, que el Señor nos pide hoy, y ya vamos a leer los versículos posteriores, cómo el Señor no te dice, ¿sabe qué? Si tú puedes, ven el lunes. Si tú puedes, vente el domingo. Anda a la congregación el domingo, como hay muchos, mi querido pastor, que solo van los domingos, abren la Biblia solo los domingos, y de lunes a sábado la Biblia está empolvándose en la casa. Así No es. la utilizan, porque una Biblia cerrada no sirve para nada, mi querido hermano. Entonces, claramente aquí nos dice que el Señor nos pide, ¿verdad? Que nosotros, sino que temas a Jehová, tu Dios, que andes en todos sus caminos. ¿Y cuáles son los caminos del Señor, mis queridos hermanos? El Señor pone muchos caminos en nuestra existencia. Nos pone un caminar en la congregación. Estoy hablando como ministro, ustedes me entienden, mi amén, pastor. claro. En la congregación debemos velar por la grey del Señor. Que si de pronto alguien por algún motivo no ha venido, llamarlo aunque sea por teléfono. Mi hermano, ¿qué es lo que te pasa? Yo recuerdo que cuando yo nací en la congregación, ¿verdad? Mi pastor muy querido, ¿verdad? Un hombre de Dios. Cuando yo faltaba 2 o 3 días, me veía al cuarto día, me decía, flaco, ¿qué te pasa? Te he extrañado. Y iba y me daba un abrazo. Amén. Qué reconfortable es eso, saber Claro que sí. que existe un siervo del Señor que está pendiente de ti. Y hoy nosotros también queremos que tú sepas que los que hacemos Cristo TV, también estamos pendientes de ti, de tu caminar espiritual. Cómo vas avanzando en el Señor. Si realmente vas creciendo de gloria en gloria, como dice su palabra. Es muy importante, mi pastor, que nosotros como siervos, como ministros, le hagamos entender a la grey del Señor que es necesario cada una de estas cosas. Amén. Amén. Por eso, como usted dijo, ¿verdad? Dios ¿qué quiere Dios? Es que nosotros andemos en todos sus caminos. Hay diferentes caminos. O sea, esto que estamos haciendo aquí es promover el evangelio a muchas. ¿Cuánta gente no escucha esta radio? Amén. Muchos. Imagínense. Y a nivel internacional, El pastor. estar en las calles y entregar un tratado. ¡Wow! Algo que me pasó a mí, no conocía a Cristo aún todavía, estaba afuera. Por medio de un tratado yo entendí algo, que había un Dios que me amaba. Porque el tratado decía, ¿sabes que Dios te ama? Y bueno, lo leí detenidamente, claro estaba afuera, no estaba dentro del reino. Pero eso fue parte, o digo yo, fue una semilla que después dio su fruto. Así es, fue el Amén. comienzo. Eso, entonces, todo lo que hacemos como iglesia tiene que ser como para el Señor. Por eso que dice que andemos en todos sus caminos, claro, ¿no? Y que lo ame, dice. O sea, ¿qué quiere decir amar? Que lo respete, que haga las cosas bien como se lo merece. Si un hermano cayó en mis manos y yo tengo que levantarlo, no tan solo le predico la palabra para que se convierta, sino que de ahí para allá tengo que discipularlo. De ahí para allá tengo que amarlo, enseñarle. Porque usted sabe, ¿no verdad? Que el enemigo, como lo dijo Jesús, que el espíritu inmundo sale y se va a lugares secos y sin reposo. Pero dice que no haya reposo, regresa al lugar donde vivía. Y no regresa solo. Y eso, y nada que Regresa con sus primero secuaces. inspecciona y dice, wow, está barridito, Está arreglado. está todo. bien bonito, está oloroso, pero está vacía. Y llama a 7 camaradas, porque la Biblia habla de los 7 Así es. espíritus peores. Ujú. Y dice que la condición del hombre será peor que la de antes. ¿Pero por qué? Porque no se le hace un buen trabajo. Eso es lo que está pidiendo el Señor acá. Amén, que amemos ese camino y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. ¿Sí? ¿Qué podemos ver? El mandamiento que Cristo redujo, ¿se acuerda? Amar Así a Dios es. con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser. Amén. Entonces, y el segundo es similar, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que cuando yo hago un buen evangelio, cuando levanto a aquellos hombres, aquellas mujeres que vienen de un mundo hecho pedazos
¿Qué es lo que está haciendo? Estoy amando los caminos del Señor. Amén, pastor. Amén. Dale la prioridad a nuestro querido Señor en todo lo que hagamos. Por más insignificante que sea la actividad que vayamos a realizar, siempre Cristo debe ir delante de nosotros. Amén. Así como Jehová le dijo a Moisés, anda delante del pueblo para que marches. Cristo va delante de nosotros, peleando nuestras batallas, que con nuestra fuerza no lo podemos hacer. Aleluya. Gloria al Así Señor. es. Aunque, mi pastor, cuando yo leía este versículo, yo creo que aquí el Señor se refiere primero a algo muy personal entre tú y Dios. Y aquí me gusta porque a veces pensamos que amar a Dios empieza con las obras que hagamos con otros o hacia afuera. Pero cuando yo leía este versículo, yo veía cómo el Señor aquí nos confronta personalmente y cómo empieza todo desde adentro hacia afuera, ¿no? Y cuando dice, lo primero que tenemos que hacer es tener una postura de temor a Dios, y eso no se refiere a tenerle miedo a Dios, sino, como decía el pastor, de respeto, que andemos en sus caminos. Y yo creo que más que andar en los caminos o pensar que deba hacer cosas, es poder guardar mi vida para lo que a Él le gusta. En otra versión decía que que hagas cosas que le agraden a Dios. Y dice que lo ames, y yo creo que esto es una condición del corazón. Sabemos que amar a Dios no se refiere a decirle Dios te amo, sino que con mis pensamientos, con mis actos, con mis palabras, yo pueda honrar a Dios y glorificar a Dios, aun cuando nadie me ve, aun en lo secreto, cuando tengo la oportunidad quizás de hacer algo, igual nadie me ve. Poder recordar que hay un Dios que lo está viendo y que me ve, y que aún en ese secreto yo pueda honrar a Dios, poder adorar a Dios. Pero creo que para empezar a hacerlo con los demás y exteriorizarlo siempre tiene que ser desde adentro hacia afuera, y empezar con el corazón, aprender a reconocer, aprender a ser humildes, aprender a saber que siempre el Señor tomará en cuenta la intención con la que hagamos las cosas, incluso la intención con la que ayudemos a otros, porque a veces podemos ayudar a otros hermanos, pero a veces solo lo hacemos con una condición de ser visto. Oye, ese hermano, mira, pero que siempre podamos ser y guardar eso de que siempre el Señor primero mirará nuestro corazón, nuestra intención con la que hagamos las cosas, con la que digamos las cosas, que no somos, incluso no somos nadie para cuando alguien se equivoca señalarlo. Y a veces somos los primeros, a veces, mi hermano, dentro de la misma iglesia, y hasta yo he caído en eso. Luego, cuando lo he hecho, digo, chuzo, Señor, si yo cuando fallo, tú vienes y me abrazas, ¿por qué nosotros no hacer lo mismo cuando alguien más se equivoca? Gloria a Dios. Yo estoy de acuerdo con tus palabras, ¿verdad? Que todos los caminos que nos traza aquí la palabra, ¿verdad? Es como cuando nosotros vamos y le ayudamos a un hermano, le damos un abrazo, estamos amando a Dios. Cuando nosotros tratamos bien a nuestras esposas, estamos amando a Dios. Cuando nosotros tratamos bien a algún ministro del Señor, hablamos de Él, ¿verdad? Lo queremos que Él avance en el Señor, estamos amando a Dios. Cuando nosotros ayudamos a alguien a cruzar la calle, estamos amando a Dios. Cuando nosotros le damos a alguien un vaso de agua cuando realmente lo necesita, allí también estamos amando a Dios. Entonces es muy necesario que nosotros sepamos esto, pero quiero decirles algo rápidamente. Yo recuerdo que cuando estaba en la congregación donde yo nací de nuevo, ¿verdad? Veía que el ministro predicaba, enseñaba, pero yo cuando estaba en la casa, yo volví a estudiar la misma palabra del ministro, del siervo, ¿verdad? Y yo en mi interior decía, Señor, yo quiero conocerte más todavía, quiero conocerte más. Entonces el Señor poco a poco me iba enamorando cada vez de su palabra, ¿verdad? Me iba adentrando más en lo profundo, en la intimidad con el Señor, y hoy puedo testificar con bendición y con autoridad que el Señor me ha dado este don tan maravilloso, tan poderoso como es el discernimiento de la palabra de Dios. Aleluya. Mi querido Pastor Luis. Amén. Es que la esencia de este evangelio es el Espíritu Santo. A través de él tenemos el conocimiento. Incluso ayer en la congregación hablaba sobre la sabiduría de Dios. Una cosa es la sabiduría del hombre,
Otra cosa es la sabiduría de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos, hay mucha distancia entre el hombre y la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Escuche, y una gran disputa, digámoslo así, que hay en que dice que no hay perfecto, solamente perfecto es Dios. Cuando leemos la palabra, el Espíritu Santo hace perfecto al hombre. Claro está que no es la perfección que espera el hombre. Así es, pero eso es delante de los ojos de Dios. Eso, porque o sea, que el humano nos va a señalar, correcto. nos va a criticar. ¿Qué significa eso? Comunión íntima. Es que en la comunión íntima es que suceden todas estas cosas. Amén. Entonces ahí es donde nosotros encontramos qué cosa, la excelencia de Dios en nosotros como humanos. Por eso que nosotros cuando representamos a este reino glorioso en esta tierra, debemos buscar su presencia para no hacerlo mal, sino hacerlo de acuerdo a su santa voluntad, mi amado. Amén, mi querido pastor. Y el tiempo ha pasado volando. Aleluya. Bueno, ya regresamos, vámonos a una pequeña pausa comercial. En el otro bloque tenemos ronda de preguntas que vamos a contestar aquí con el invitado y el pastor Alejandro, así que espérenos un ratito más porque ha sido muy edificante todo lo que hemos estado aprendiendo esta tarde. Ya volvemos. El closet de Luis y Sion pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Sion. ¿De qué me sirve la vida? Y es ese amor que a mí me pone de buena. Y consuelo y refugio que llama Jesús. Mi vida cambió. Y aquí vamos. Tú quieres enfocarte en lo de afuera. Diciendo que desde que yo estoy contigo, gracias por tu amor que mi vida transformó y que limpió mi corazón. Entonces tú llegaste a amar, tú me enseñaste. Ya deja de llorar y espera, corazón espera. Pedacito de cielo, con tus ojitos caramelo. Y ya regresamos con más de su programación Embajadores del Reino. Estamos analizando el tema Es tiempo de volvernos a Dios, analizado en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículos del 10 al 13. Pastor, vamos a analizar el último versículo. Sí, vamos rápidamente debido al tiempo, ¿verdad? El versículo 13 dice, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Mire que todo lo que estamos analizando, nuestro Señor dice que debemos respetarlos, practicarlos, guardarlos. ¿Cuándo nos dice que tenemos que hacer eso? Hoy. Hoy, mis queridos hermanos. Amén. Hoy es el tiempo de volver a Dios. Por eso el Señor nos ha inquietado de lo más profundo de nuestros corazones con este poderoso tema. Es tiempo de volvernos a Dios y nos dice que guardemos sus mandamientos, sus estatutos, su ley, su voluntad en nuestro corazón y ponerla en práctica. ¿Cuándo? Hoy. Muy importante saber eso todo, mi pastor Luis. Amén. Esto te trae prosperidad. No hablemos de lo material, hablemos de la sabiduría eterna de Dios. ¿Qué usted entiende por mandamientos y estatutos? ¿Será lo mismo? No.
aparte de los mandamientos, hay estatutos que Dios estableció para el pueblo de Israel, en la cual eso tiene que estar, ¿qué cosa? Vinculándose en el pueblo de Dios en estos tiempos, en la cual no se está haciendo. Pero como usted dijo, vuélvanse a Dios. Es necesario que nos volvamos a Dios, porque en Dios hay muchas cosas en las cuales nosotros necesitamos. ¿Sabe por qué el pueblo de Dios llora en estos tiempos? Porque no busca a Dios. Cuando Dios nos habla de la prosperidad, ¿sabe qué nos habla? De abundancia, no tan solo de esto, sino que también nos habla, ¿sabe qué? De paz. ¿Nos habla de qué? De conocimiento, sabiduría para las economías. Estos tiempos que están difíciles, tranquilos, para el pueblo de Dios. Siempre Dios va a proveer por algo. A Él se lo reconoce como Yahvé Jireh. Eso es lo que el Señor trata que nosotros hagamos, que nosotros nos volvamos a Él para obtener lo que a nosotros nos pertenece. Por eso que cuando vemos en Génesis 1:28, ¿qué es lo que le dice? Y los bendijo Dios, fructificado, multiplicado, llenar la tierra, sojuzgarla, enseñoréense. Eso se llama gobierno. Así es. La iglesia debe aprovechar de eso, pero es a través de esto, guardando y amando sus mandamientos. Amén, muy importante saber que los mandamientos del Señor son 10. Amén. Recordemos que en el Antiguo Testamento nos dice que habían más de 630 estatutos impuestos por Moisés bajo la autoridad del Padre, por supuesto. Claro. Entonces, bueno, vamos ahora sí, mi querida Lian, con las preguntas. Creo que hay algunas preguntas. Vamos a resolverlas con la dirección del Espíritu Santo, por supuesto. Aleluya. Así es, mis pastores. Ustedes, cuando el Señor da esta palabra, ¿verdad? Se la da al pueblo de Israel. Pero ¿por qué ustedes creen que el Señor le expresaba estas palabras al pueblo de Israel? ¿En qué condición ustedes creen que se encontraba el pueblo de Israel y qué comparación hay con este pueblo que hoy tenemos en la actualidad? ¿Yo? Pastor Luis. Correcto. O sea, pareciese que fueran tiempos diferentes, ¿verdad? Pero yo creo que los tiempos son iguales. Hay una distancia del hombre con Dios, ¿sí? Y nosotros como iglesia deberíamos hacer que el pueblo, las personas, el ser humano se acerque más a Dios. Pero debemos impulsar más este evangelio. Por eso es que usted va a encontrar que allá habían incrédulos, hoy hay incrédulos también, ¿sí? Y nosotros tenemos esa necesidad urgentemente de pregonar este bendito evangelio, de que la gente pueda guardar los mandamientos. Imaginémonos, hoy la cosa está en un caos. Hay padres que se levantan contra sus hijos, hijos que se levantan contra sus padres a pesar que está escrito. Pero no es lo normal. Lo correcto que la iglesia es la educación que tiene que darle a esas personas. Amén. Amén, claro que sí. Yo quiero un poquito más afianzar esta pregunta de mi hermana, ¿verdad? En aquel tiempo, cuando nuestro Señor libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, muchos, Coré y sus secuaces, ¿verdad?, estaban pensando todavía en el antiguo Egipto, Amén. ¿verdad? Muchas veces hoy, muchos hermanos todavía piensan en el antiguo hombre como eran ellos. Amén. Todavía piensan cosas que dejaron atrás, como que la añoran, como que la extrañan, ¿verdad? De la misma forma, entonces vemos estas dos comparaciones, ¿verdad? Como el Señor, por eso es que nos dice claramente, levántate. Así como estuvo el pueblo de Israel en aquel entonces, muchos están viviendo en la actualidad. No se quieren levantar. Oh, estoy hablando de los hermanos en el Señor. Estoy hablando dentro de las congregaciones. Amén. Esta palabra es para ti. Hermano, levántate. Es tiempo que nosotros vayamos y nos volvamos a Dios realmente en todos sus caminos y guardemos sus estatutos, sus mandamientos y que lo amemos a Él por sobre todas las cosas. Eso quería añadir, mi hermano. Amén, así es. Este es el tiempo en el cual el Señor nos está llamando para poder accionar y lo que dice su palabra, ¿no? Mi querido Pastor Luis, aquí el Señor, ¿verdad?, le habla al pueblo de Israel, le da como, podríamos decir, una exhortación, ¿no? Por cómo estaban viviendo, incluso les pregunta, esto es lo que yo pido de ustedes. ¿Qué podemos hacer, mi pastor, cuando el Señor también nos habla hoy en día? ¿Qué es lo que pide de nosotros? Que no nos pide oro, no nos pide dinero, posesiones ni cosas materiales, sino nos está hablando de una condición personal del corazón. Pero, ¿qué hacemos cuando no, hermanos dentro de la iglesia, no
no lo hacen de esa forma. ¿Cómo podemos hoy hablarle a la gente que nos ve en cómo yo puedo demostrar eso que el Señor me pide hoy en día? Amén. Bueno, hay dos áreas, una como ministro, otra como líderes, otra como discípulos, ¿sí? Pero quiero tocar algo que mientras usted estaba haciendo la pregunta vino a mi cabeza, a mi mente, es que cuando lo que dice Jesucristo en Marcos 7:6, es fuerte esa palabra, empieza diciendo hipócritas. Bien profetizó el profeta Isaías de ustedes, que me alaban con su boca, pero su corazón está lejos de mí, ¿sí? Y termina diciendo, porque dejando las costumbres de Dios, se adaptaron al sistema. Algo que hoy está estorbando a la iglesia es el sistema de este mundo. Amén. Y como ayuda y como ministro del Señor, puedo decir esto, que amemos más la obra de Dios. Tomemos en serio estas cosas. Recordemos que mañana como ministros, como pastores, como líderes, qué sé yo, vamos a dar cuenta delante de Dios. Hacer las cosas bien, ¿qué significa? Cuando vemos que hay un pueblo que lo alaba, pero hay un corazón que está lejos, ¿qué significa? Que busquemos a Dios de todo nuestro corazón. Que verdaderamente nos entreguemos a Él. Que verdaderamente entendamos el propósito. Y en primer lugar, entendamos que tenemos un poder sobrenatural que se llama Espíritu Santo. Él no vino a estar con nosotros como un amuleto, no. Él vino a estar en nosotros para ayudarnos en este reino precioso que Dios nos ha enviado a hacer. Amén. Entonces, esa es la parte que yo podría, en cuanto a su pregunta, de que podamos nosotros ser más serios en este asunto del Evangelio. Amén. Mi pastor, cuando al final del versículo dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, pero para que tengas prosperidad, es decir, para que te vaya bien, se refiere, y le hago una pregunta, ¿no? Porque muchos a veces sí solemos caer en pensarlo así. Cuando nos va mal, fracasamos, algo pasa o viene una prueba, ¿será porque a veces no aprendemos a guardar estos mandamientos que dice el Señor aquí? Bueno, tiene que ver. Aunque le digo una cosa, escúcheme bien lo que le voy a decir. El mundo prospera. Pero ¿cómo termina después? ¿Cuál es el resultado de esa prosperidad? Dolor, enfermedad, amargura, fracaso. Por eso que la palabra dice que Dios nos enriquece. O sea, Cristo se hizo pobre. ¿Para qué? Para enriquecernos nosotros. ¿Con qué? Algo que yo entiendo de esto es esto. La sabiduría eterna de Dios. Amén. Es la sabiduría lo que nos prospera en todo. ¿Y qué significa la sabiduría? Y yo siempre termino en esto. Su presencia en nosotros, el Espíritu Santo. Amén. Y mire, una vez yo escuchaba una frase y a mí me gustó mucho. Decía, prosperidad no es llegar a tener todo lo material que puedas llegar a alcanzar. Prosperidad es poder encontrar tu propósito y estar caminando en él. Porque hay gente que puede pensar con este versículo, si soy próspera, aunque no guarde los mandamientos, pero a lo mejor hice algo ilícito y me gané $1.000.000. Podemos confundirnos pensando que eso es prosperidad, pero nos olvidamos de los mandamientos de Dios. Entonces aquí cuando el Señor nos habla de prosperidad, no nos habla de algo material, porque a veces por guardar los mandamientos de Dios y por ganarnos ese tesoro en los cielos, a veces nos toca perder algo aquí en la tierra. Perder un negocio grande que a lo mejor yo me iba a ganar, pero no era de forma lícita, no era de forma correcta. Muy bien, mis queridos pastores, vamos a entrar al tiempo de la reflexión. Mis queridos hermanos, el Señor te dice hoy que pronto estaremos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Pronto estaremos en la presencia de ese juez lleno de amor, lleno de misericordia, y es necesario que nosotros nos presentemos con diligencia, nos presentemos como obreros, aprobados, mis queridos hermanos, y que no tengamos de qué avergonzarnos aquí en la tierra y delante de nuestro Padre Celestial. Que tracemos bien la palabra, como dice la Escritura, ¿verdad? Y que nosotros estemos prestos y preparados para toda buena obra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como dice lo que hemos analizado en esta tarde,
levantándonos, siempre teniendo la frente en alto, viendo en ese blanco que es Jesucristo, que Él nos está ya esperando, está peleando nuestras batallas, está aguardando que nosotros vayamos a conquistar esas tierras, esos corazones que todavía están duros, esos corazones que todavía no quieren sujetarse a la palabra del Señor. Aquellos hombres y mujeres que se han apartado por algún motivo del Señor, tal vez por las circunstancias, tal vez porque su fe ha menguado, ¿verdad? Pero es necesario que en este tiempo nosotros volvamos a Dios. Es necesario porque el tiempo se acorta, mis queridos hermanos. Todo está ya previsto para que venga el Señor por cada uno de nosotros. La pregunta sería, si el Señor viene hoy, ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás realmente poniéndote de pie, levantando, amando al Señor, haciendo su voluntad, haciendo su obra? ¿Estás realmente respetando sus estatutos, cumpliendo sus mandamientos, como el Señor te dice hoy que lo hagas? Es menester que nosotros conozcamos y aprendamos todo esto. Por eso hoy yo te invito a que tú te levantes y andes en todos los caminos que debemos andar, que sin duda alguna es la buena voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Mi querido pastor, regálenos hoy una oración para todas las personas que nos están escuchando hoy. Amén. Oremos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das, Padre amado, poder llegar a muchas personas a través de este medio. Padre Santo, Padre bueno, te pedimos, Señor, así como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, orad al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies. Padre, oramos por aquellos hombres, por aquellas personas, Señor, amantes al reino. El poder establecer tu reino de una manera gloriosa, Señor. Gracias te damos, Padre, por la idea de Cristo TV. Porque esto, Señor, vino directamente del cielo a esta tierra para ser de bendición para muchos. Amado Dios, te pido que bendigas mucho a las personas que trabajan en esta área, Señor, y asimismo levantes muchos hombres, Señor, muchas mujeres, amantes de ese reino glorioso en la cual Cristo estableció y derramó sangre por aquello. Padre amado, declaramos en el nombre de Jesús que muchos son los que se restauran a través de esta palabra. Volvámonos a Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que me sirve la vida y es ese amor que a mí me pone de buena y consuelo y refugio que llama Jesús. Mi vida cambió y aquí vamos. Tú quieres enfocarte en lo de afuera, diciendo que desde que yo estoy contigo, gracias por tu amor que mi vida transformó y que limpió mi corazón. Entonces tú llegaste a amar, tú me enseñaste. Ya deja de llorar y espera, corazón espera. Pedacito de cielo, con tus ojitos caramelo. El closet de Luis y Sion pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Sion. Y estamos aquí
finalizando su programa Embajadores del Reino. Hoy hemos tenido un programa muy bonito, poder hablar hoy de es tiempo de volver a Dios. Y hoy Dios nos está llamando a que volvamos. Si usted se ha alejado de Dios o quizás se siente un poco apagado en Dios, es tiempo de que volvamos a hacer, como decía Apocalipsis 2, las obras que hacíamos al inicio, reconozcamos y podamos seguir enamorándonos cada día más de nuestro amado Señor. Querido Pastor Alejandro. Sin duda alguna ha sido un programa tremendo y poderoso, bendecido por supuesto de la mano del Señor, que nos ha compartido, ¿verdad? Junto con ustedes, con Elian y con nuestro querido invitado. Pero agradecer primero siempre a Dios por esta oportunidad, por este privilegio, porque es un privilegio dar la palabra del Señor. Por eso tenemos que estar siempre nosotros atentos, estar apercibidos en todos los caminos del Señor para cuando Él nos llame a hacer su santa voluntad, que es a diario y es hoy, es tiempo de volvernos a Dios. Agradecer también aquí a nuestro pastor Luis Mora. Un gusto tenerlo aquí, mi querido pastor. Ha sido tremenda bendición, tremenda palabra que hemos compartido junto con usted. Amén, Pastor Alex. Créalo que para mí esto es un galardón, qué sé yo, una bendición grande estar en medio de ustedes para poder propagar esta palabra. O sea, es como que estuviera en la iglesia predicando, es como cuando salgo a la calle al evangelismo. Aquí estamos haciendo lo mismo en Embajadores del Reino. Así Y es. te pedimos que ores mucho por esto, para que esto se expanda más y se desate la gloria de Dios sobre nuestro pastor, sobre nuestra servidora, y que Dios haga lo que tenga que hacer con cada uno de nosotros. Gracias. Amén. Muchísimas gracias a todos los que nos han estado viendo, han estado aquí conectada a la programación. Recuerde que todos los martes y jueves nos vemos de 6 a 7 de la noche aquí por su canal cristiano Cristo TV. Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo programa. Bendiciones.